tal muchachones? Bienvenidos. El ejercicio dice lo siguiente. Respecto de la figura, halle la fuerza sobre una carga de 100 microcoulomb que está en 0,0,3 metros. Si cuatro cargas iguales de 20 microcoulomb están localizadas en los ejes X y Y en más o menos 4 metros. Y aquí podemos ver el gráfico. Una carga está en Y positiva, otra en Y negativa. Una carga está en X positiva y la otra en X negativa. En el gráfico también se nos indica la fuerza y el vector distancia entre cada carga. Aquí podemos notar que por los datos todas las cargas son positivas y esta es la carga que está en 0,0,3. Entonces vamos analizando qué es lo que tenemos en este gráfico. Partamos con esta carga de acá, la que está en X es igual a 4 metros. Como estas dos cargas son positivas, la fuerza que ejerce esta carga sobre esta es de repulsión. Le dice anda para allá. Sí, por eso el vector fuerza está hacia afuera. Lo mismo en los otros casos. Esta carga que está en Y igual a 4 le empuja hacia afuera. Por eso la fuerza está hacia la izquierda, hacia el eje Y negativo. En el caso de la carga que está en Y igual a menos 4, igual ejerce una fuerza de repulsión hacia Y positivo. Y la carga o la partícula que está en X es igual a menos 4, igual ejerce una fuerza de repulsión sobre esta carga y en este caso la manda hacia X positivo. Este gráfico puede ser un poco confuso la primera por la que está en el espacio, así que a continuación se los pondré en GeoGebra. Bien, entonces en este gráfico podemos distinguir lo siguiente. Las 5 partículas que están en el eje XY en los puntos más menos 4 y la otra partícula que está en el punto Z igual a 3. Ahora vamos a analizar esto. Aquí tenemos 4 vectores, ¿sí? 3 vectores de negro y un vector de verde. Estos son los vectores posición relativa. ¿Qué posición? La posición de esta particulita respecto de cada uno de los puntos que están en el eje XY, ¿sí? Entonces esos puntos o esos vectores van desde la carga externa hacia la carga que estamos analizando. Este puntito de aquí, ¿sí? Entonces, como nosotros estábamos trabajando o en el video vamos a trabajar con este vector que está desde la carga en el eje X positivo, lo resalté de verde. Entonces es este. La posición relativa de A respecto de 1, respecto desde este puntito de acá. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, va desde este punto hacia este otro punto, que es la carga que estamos analizando. Y este vector fuerza sería la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga de acá, que ya habíamos dicho que era una fuerza de repulsión. Entonces, como pueden ver, está en la misma dirección, ¿sí? Ahora, eso era lo primero. Lo segundo que también quiero explicarles y que es necesario es otra vez lo de la simetría. Consideremos dos vectores que estén en el plano XY, como pueden ser estos dos de aquí. Un vector que va hacia la izquierda y un vector que va hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos vectores que como pueden ver son simétricos, son opuestos. El uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Entonces, al momento de nosotros sumarlos, estas componentes, en este caso las X, que están en dirección contraria, al sumarse se van a anular. Y el vector resultante solo va a quedar en el eje Y, de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el ejercicio solo vamos a trabajar directamente con el eje Z, porque por la simetría las otras componentes se anulan. Por ejemplo, aquí, las componentes Y son más y la componente menos Y se anulan. Y lo único que va a quedar es una componente en Z. Continuamos. Ahora, lo interesante de este tipo de ejercicios es la simetría. En este ejercicio nos podemos dar cuenta que la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, va a estar en la dirección Z positiva. ¿Por qué? Consideremos esto de aquí. Voy a graficar el plano ZY de una manera súper simple. Z y Y. Entonces el eje Z y el eje Y, tal como está aquí. Ahora, notemos esto. La fuerza 4, que es la que ejerce esta carga, que está en Y igual a 4, va hacia la izquierda, hacia el eje Y negativo. Fuerza 4. Y la fuerza 3, que es la fuerza que ejerce esta carga, que está en menos 4, va hacia el eje Y positivo.
Esa es la fuerza 3. Entonces, si nosotros sumamos estos dos vectores, el resultado va a quedar en Z. Quedaría fuerza en Z. ¿Por qué? Porque sus componentes en Y son opuestas, es decir, se anulan. Y la misma lógica va a pasar, o un análisis similar, va a pasar para las cargas que están en X positivo y en X negativo. Las componentes en X, como son de signos opuestos, se van a simplificar. Entonces la fuerza neta va a quedar en Z. ¿Sí? Entonces eso es la simetría. Ahora, la fuerza neta será igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y más la fuerza 4. ¿Sí? Ahora, hay una manera más sencilla de resolver este ejercicio, y es que no tenemos que determinar todas estas fuerzas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la resultante va a estar en el eje Z positivo. Entonces, con que calculemos solo una de estas fuerzas, y si a esa fuerza le multiplicamos por 4, es igual a la fuerza neta. Es decir, tenemos esta de aquí, es igual a 4 veces, digamos, la fuerza 1, que es esta que está marcada en azul, esta de acá. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la fuerza? En este caso lo voy a determinar de una manera un tanto diferente a la de los anteriores videos. Lo voy a hacer así. La fuerza 1 como vector va a ser igual a la constante de Coulomb, que es K igual a 9 por 10 a la 9. O hay otra forma de representarla, como en el libro de Edminister, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Donde epsilon sub 0 es la permitividad de la conducción de la electricidad en el vacío. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cuál es la primera carga? 20 por 10 a la menos 6. Es decir, las cargas que están en los extremos. La otra carga es de los 100 Coulomb, entonces 100 por 10 a la menos 6. El 10 a la menos 6 es de micro. Ahora, notemos esto. La distancia de acá a acá es 4. Esto de acá es 3. ¿Sí? Por arte de magia, la hipotenusa de este triángulo es 5. ¿Sí? Entonces, esto va sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? 5 al cuadrado. ¿Sí? Ahora necesitamos el vector. ¿Cuál vector? El vector que va desde la carga externa hacia la carga que estoy analizando. Es decir, esta de aquí. Y es de este vector R1. Ya, entonces pongámoslo acá. Ahora, yo no necesito solo el vector. Necesito el unitario. Entonces eso es el vector sobre su módulo. Las componentes del vector son menos 4, 0 y 3. ¿Sí? Este vector de acá. Ese es mi vector. Y su magnitud es 5. Sobre 5 y sobre 5. ¿Sí? Ahora, esta es su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Pero ya sabemos que la fuerza neta solo va a tener componente en Z. Entonces, puedo, por así decirlo, omitir las otras componentes. Entonces, fuerza 1 en Z va a ser igual 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por 20 por 10 a la menos 6 por 100 por 10 a la menos 6, y esto sobre la distancia al cuadrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos la distancia al cuadrado, pero voy a multiplicar solo por este vector, por la componente z. Entonces nos quedaría por 3 sobre 5. Y esto en AZ, o en la componente K, que pondrían en otros libros. ¿Sí? Y ese es el vector fuerza 1, la fuerza que ejerce esta carga sobre esta partícula. De nuevo, solo considero la componente Z porque por la simetría yo sé que las demás componentes se van a simplificar. Entonces determinemos el valor de este vector. Por fuerza 1 en el eje Z es igual. Podemos usar la calculadora, sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, por 20 por 10 a la menos 6, y esto por 100 por 10 a la menos 6, que es la otra carga. Aquí ponemos 5 al cuadrado por 5, es 5 al cubo, y eso es 125.
Y esto lo vamos a multiplicar por el 3 del vector. Y esto nos da 0.43. 0.43 newtones. En la dirección z, podemos ponerle A sub z. Ahora, yo necesito la fuerza neta, pero la fuerza neta va a ser 4 veces este vector de acá. Entonces, fuerza neta va a ser igual a 4 veces la fuerza 1. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. 0.431 por 4. Y eso nos da 1,72. 1,72 newtones en la dirección A sub z. Y esta es la fuerza neta que se ejerce sobre esta partícula o esta carga que está en 0,03 y tiene dirección z. ¿Sí? Bueno, muchachos, espero que les haya servido y si les gustó den like, compartan y suscríbanse. Adiós.